seguimos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en Ciro por la mañana, justamente todo el equipo de por la mañana platicando de las noticias del 2025, tratando de encontrar, pues no solo el personaje, creo que ya le podemos entrar, creo que ya le podemos empezar a entrar, ¿no, Ciro? Al tema del personaje, ¿cómo ves? Para empezar a jugar con nombres, ¿te parece? Lo que ustedes digan. ¿Qué el primero? ¿Eh? El primero. Tú que tienes, a ver, tú que traes tantos? 5 cartas ganadoras, danos uno. 5 cartas. Venga. 5 cartas ganadoras y una mención honorífica, pero la mención honorífica es para María Corina Machado. Ok. Personaje que al menos en 2 momentos del año fue muy notable, uno a principio, antes de que tomara posesión, después de ese fraude y de esa represión Nicolás Maduro, y luego en la última parte con su premio Nobel, que se lo dieron en octubre, en diciembre. Y su viaje a Noruega. Digamos, una mención honorífica para María Corina Machado. Los personajes, mi lista de 5 personas, de 5 candidatos, una sin duda alguna, Claudia Sheinbaum. Todo el año estuvimos hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que llevó muy bien la conferencia mañanera, sin incurrir en los excesos de López Obrador, en las agresiones de López Obrador, aunque a veces le ganaba el temperamento y demás. Creo que le devolvió decencia a la discusión pública nacional, a pesar de que ella hay todavía personas, grupos con los que no quiere hablar. Y bueno, es un personaje noticioso. Fue personaje noticioso los 350 y tantos, casi 360 días del año. Además, muy reconocida internacionalmente. Mucho más de lo que fue López Obrador, mucho más de lo que ha sido cualquier presidente mexicano, incluido Peña Nieto, incluido Fox en su momento, incluido el propio Salinas, porque hace 30, 40 años no había tantos reconocimientos. Entonces, sin duda, mi primer candidato es Claudia Sheinbaum. Luego, sin entrar en los porqués, pues todo el año hablamos de Trump en México y en el mundo. No hay, en términos internacionales, un personaje que se le equipare a Donald Trump. Eso lo convierte en el personaje noticioso más importante de México. Yo lo pongo como otro candidato. El tercero también por la relevancia de lo que hizo, por ser la figura más visible del gobierno, por los resultados que se empiezan a ver, aunque siguen siendo muy insuficientes y muy insatisfactorios, y por el personaje que se supo construir. Bien, si no estuviera Sheinbaum, si no estuviera Trump, podría ser el año de Omar García Harfuch. No conocíamos, no sabíamos quién era Carlos Manzo, pero el simbolismo que cobró después de su asesinato, el que todo el país volteara y empezara a hablar, volteara a esa zona y empezar a hablar del movimiento del sombrero, la llegada de la señora Grecia, su viuda al poder, y todo lo que simbolizó, también podrían hacer de Carlos Manzo el personaje del año. Y finalmente, y candidato fuerte para mí, porque simbolizó, quinto candidato, simbolizó todas las perversidades de lo que es este régimen, todo de lo que está dispuesto a hacer este régimen para llevar adelante sus proyectos, sin importarles las críticas, los abusos, las ilegalidades, con un cinismo brutal. Mi quinto personaje del año sería el acordeón. Síntesis: Sheinbaum, Trump, Omar García Harfuch, Carlos Manzo y el acordeón. De repente pensé que tu acordeón cuando era Nicolás Maduro, yo dije, ay, en la torre Nicolás Maduro, pero no, está bien. El acordeón. El acordeón, claro, el acordeón. Por supuesto. Fernández Noroña, ¿no? Muy bien, entonces. Que por cierto, de los primeros trabajos que se hicieron sobre los acordeones, fue uno en este programa, que te acuerdas que yo te dije, yo venía llegando al estudio, venía aquí por Madrid, y te decía, eso no es nota, eso no es tema. No importa. Tú me decías, no, pero es que pasó esto. ¿Y era Vania o era Miriam? Vania, era Vania. Era Vania, le que la habían a ido su a buscar con una lista. Y yo te decía, eso no es nota, qué importancia. Y me convenciste y vaya,
Vaya si tenían razón, ¿eh? Creo que una de las primeras notas de los acordeones, un par de semanas antes de las elecciones, ¿Sí? fue de Vania. ¿Te acuerdas, Manuel? No, ¿cómo, ahora sí que cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Porque discusiones. sí, no, por supuesto, pero más allá de eso, por lo importante que se volvió, por lo cínico del instrumento, ¿no? Porque es un fraude o resulta en un fraude desorbitante que increíblemente, como vimos, pues no lo vio el INE, porque le faltaban elementos, no había elementos suficientes, dijeron los consejeros. Sí lo olvídate, vieron, ¿no? sí lo vieron, pero Sí, tuvieron lo la desvergüenza de decir todo, que no. Porque les ordenaron tragárselo. ¿Cómo que no lo vieron? No, pues sí lo y el vieron. Tribunal La cosa Electoral está de la Federación, horrorosa faltan que es el elementos. Tribunal Electoral, ¿cómo que no lo vieron? Lo vieron, lo cobijaron y lo convirtieron en algo legal, Manuel. Sí, pero pues fue un fraude brutal, para no hablar de lo que hizo el Tribunal Electoral de la Federación, lo mismo, palomearlo, no había elementos, dijeron, ¿no? En fin, todo, y entonces pues es el pueblo. ¿Qué dijo la presidenta? Pues es la gente la que armó los acordeones. Sí, por supuesto que sí. Está bien, ahora sí que me parecen bien. Yo coincido en algunos de los personajes, ya lo vamos a ir viendo. Pero a ver, Sofía, ¿cuál sería tu personaje o una serie de personajes que estás proponiendo? Para mí no hay personaje que le gane al presidente Trump. Lo sabíamos cuando ganó la elección, sabíamos que sería muy importante, pero rebasó todo lo que teníamos esperado, porque Trump fue el personaje en México y en el mundo. La cantidad de temas que tenía México, que tiene México todavía con Estados Unidos, todos los frentes que están abiertos son el tema del agua, el tema de las aeronáuticas, el tema del narcotráfico, el tema de migración, el tema de los aranceles. Son muchísimos y gracias a eso creo que también se habló mucho de la presidenta Claudia Sheinbaum, la negociación que ha tenido, cómo ha ido frenando los aranceles. Si no tuviera al presidente Trump del otro lado, no estaríamos reconociendo tanto a Claudia Sheinbaum. Y en todo el mundo, el presidente Trump habló con Zelensky, el presidente Trump habló con Putin, habló con China, estuvo nominado, casi gana el Nobel de la Paz, se ganó este premio de la paz que le inventó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. La palabra del año, según la RAE, es arancel y es gracias al presidente Trump. Entonces, para mí no hay duda que el 2025... Mexicano. Es el personaje del año mexicano. Pero es que es el personaje del año que impacta en México. Si habláramos solo de lo internacional y no hubiera tenido tanta discusión, es el personaje del año en México, en el mundo. Puede ser el personaje del año, pero por el impacto que tuvo en México, no por lo que hizo con China. Bueno, no, por todo, por el impacto que tuvo en México. El impacto que tuvo en México es muy fuerte. Todos los temas que teníamos abiertos con Estados Unidos, impulsados por él, el tema de los narcos que se le mandaron, que se entregaron allá, todo lo que hizo Trump impactando en México lo convierte para mí en el personaje del 2025. Y nada más, yo quiero Por no dejar. Yo quiero recordar que el año pasado, en esta misma mesa, yo dije que ojalá el personaje del 2025 fuera Omar García Harfuch, que estuviéramos hablando de los buenos resultados que dio en seguridad. Yo solo quiero recordar. ¿Pero lo vas a poner o no lo vas a poner? Pues sí. No, es que no le gana, para mí nada le gana a Trump. O sea, para mí le nada le gana. gana. Una sola carta. No Yo voy juegas con una juegas sola tres. carta. Una Yo voy sola solo con carta. Trump. Donald Trump. Bueno, pues es el personaje de Sofía repasando. ¿Por qué está enojada, Sofía? No, sí, es que ya está acostumbrada a hablar así, así nos habla. Es que no hay mañanera. Ahora no hay mañanera, pero así nos Me habla da ansiedad siempre, cuando Ciro. no hay mañanera. Tú le hablas bien y te contesta con 2 bofetadas. Así es, Sofía. Así se No ha era, vuelto. no era así, antes de que No, tuviera no era su así. programa no era así. No, no pero era bueno, así. ya ves cómo Y antes se de que vuelven, ganara el Manuel, Toluca. cuando Sí. tienen sus programas. Sí, sus programas, ¿no? Dejan de saludar a la gente, así son, pero bueno. ¿Sabes qué? A entonces, lo mejor es el color. Ahorita Claro. vamos a Puede ver. ser el color, porque yo Ahorita estoy vamos a sintiéndome ver. como enojada también. ¿También te estás sintiendo como molesta? Como empoderada, sí, Bueno, pero entonces, mal. a ver, Ciro propone 5 personajes. Propone a la presidenta Sheinbaum como personaje del año, propone al presidente Donald Trump, propone a Omar García Harfuch, propone pues a la persona del extinto Carlos Manzo, que fuera alcalde de Uruapan, asesinado el 2 de noviembre, y propone la figura del acordeón. Esas son las figuras o los personajes que propone Ciro para que discutamos como personaje del año. Sofía propone, por el impacto que ha tenido, por supuesto, en México a nivel nacional, el personaje de Donald Trump. ¿Tú, Miriam?
Fíjate que ¿Tienes 1, 2, 3 o 5? No. Y voy a tomar la base de la lista de Ciro porque tenía coincidencias. ¿Por qué te gustó? Porque me está gustó. buena. Y no voy a contradecir al jefe. Porque ¿Por son qué no muchas va a opciones. contradecir? además. No voy a contradecir al jefe porque me la estoy pasando muy bien en estas fiestas y no quiero que el color me afecte como a Sofía. Muy bien. Pero coincido totalmente en el personaje del acordeón. Si bien Donald Trump sería mi segunda opción, por el impacto, sí, porque tuvo un gran impacto en todas las políticas económicas y de seguridad principalmente, o fue lo más visible. Sin duda el acordeón como el fenómeno descarado, que resumió las viejas prácticas de antaño, de muchos años, de todos los partidos políticos, en donde la autoridad electoral se hizo la ciega y la sorda, en donde toman el control del máximo tribunal. A ver, es el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte, y los jueces y magistrados que tienen en sus manos la vida, la libertad, la seguridad de las personas, quedaron marcados por la orientación descarada y la repartición de los acordeones, muchos de ellos mandados a imprimir con recursos públicos, muchos de ellos repartidos por funcionarios y personal al que le pagan con nuestros impuestos. Ese es mi personaje número 1. Mi personaje número 2, reitero, sí es Donald Trump. Mi personaje número 3, por el impacto al finalizar el año, lo que significó socialmente y sobre todo porque Carlos Manzo sí era conocido por ciertos sectores y se vuelve en un fenómeno nacional, y todos conocemos del fenómeno del sombrero de Uruapan, es Carlos Manzo. Omar García Harfuch, sin duda, yo le daría una mención honorífica, ya que Ciro puso esa categoría. Me parece bien. Porque sí es la cara, la cabeza de la seguridad, del gabinete de seguridad, el que reúne todos los esfuerzos de la Marina, la Sedena, Guardia Nacional, pero yo a él estaría dando todavía una mención honorífica, ¿no? Eso sería mi listado. A Claudia Sheinbaum no. A Claudia Sheinbaum no. No, pues porque es el personaje, si nos vamos a esa, pues está en la vida todos los días de nosotros. Tiene la presencia siempre en la conferencia mañanera, lo ha hecho bien, pero sin duda, pues es nuestra presidenta. Creo que hay que voltear la hoja y que hay que ver los otros personajes. Y además que ella fue la del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a los impactos en la vida pública y política, por eso respaldo mi listado, Ciro. Muy bien, bueno, muy bien. Pues ahí está. Entonces, en eso vamos a ir a hacer una pausa y en eso estamos ahorita regresando del corte comercial. Escuchamos cuál es la propuesta de Lourdes Murguía sobre el personaje del año y pues entonces ahora sí que ya propuso. Y la de Manuel Ahora Fernández. sí que la tuya. Sí, tengo la mía también, sí, tengo la mía, por supuesto, para que la vayamos platicando y para que la vayamos votando, ¿no? Pero sí se va saliendo no sé si es un común denominador, pero sí una propuesta de personajes creo que muy similares en los hechos que hemos estado viendo. Me llama la atención, por ejemplo, que estemos hablando del personaje de Donald Trump, sin duda. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de él, porque no hemos tenido, revisando la lista, si quieres también la revisamos, Ciro, en un rato más, pues salvo la vacuna contra el COVID, que puede ser un tema internacional como lo fue, no tenemos un personaje que sea así, que sea de otro país. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos. Seguimos en esta mañana, en este programa especial de Por la Mañana, Ciro por la Mañana. Estamos revisando, si usted nos ha estado siguiendo, estamos revisando los hechos informativos que proponemos, pues para revisar lo que ha sido el 2025, lo que fue el 2025 y ya comenzamos también, como es tradición de este programa especial, a hacer una propuesta de cada uno de nosotros de quién puede ser el personaje del año. Así que para retomar, entonces, por ejemplo, nos dice Miriam Moreno. Ella vota, toma la propuesta porque la hizo Ciro en algún momento y porque ella nunca va a contradecir a su jefe, la propuesta del acordeón. Ella piensa que el acordeón puede ser su propuesta, ojo, es por la número 1. Pero también piensa que uno de los candidatos para ser el personaje 2025 es Donald Trump.
Habla también de quien fuera el presidente municipal de Uruapan, asesinado, Carlos Manso, y le otorga una mención honorífica a Omar García Harfuch. Sofía Enríquez, ella dice una sola propuesta, ella se la juega con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos, y Ciro hace una propuesta de varios personajes. Uno, la presidenta Claudia Sheinbaum. Dos, el presidente Donald Trump. 3, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. 4, Carlos Manso, el asesinado alcalde de Uruapan, y precisamente la figura del acordeón. En este tiempo que nos queda antes de la pausa, Lourdes, tus propuestas de personaje del año. Yo sin duda diría que es Carlos Manso, lo decía ya para mí. Esa es tu propuesta número uno. Sí, es la propuesta número uno. La noticia más impactante de asesinato político, lo decía Ciro. Yo creo que sí, evidentemente después del 1 de noviembre, una vez que lo asesinaron en Uruapan, en este pues inicio de festividades por el Día de Muertos, comenzó a tener mucho más notoriedad. Sin embargo, él tenía ya un año en la presidencia municipal, un año en donde él, a través de sus redes sociales, donde hacía sus denuncias, pues llamaba a las autoridades federales, estatales, para que llegaran a Uruapan, para que voltearan a ver este municipio y comenzaran a combatir la seguridad. En muchas declaraciones Carlos Manso lo dijo, dice, al crimen organizado no se le ataca, no se le mata, que a veces sus frases también generaban mucha controversia, pero él se mantuvo desde el día 1 con esta ideología, con esta llamada hacia las autoridades, que finalmente después de su asesinato su esposa repetía y decía que tuvieron que matarlo, tuvieron que matar a Carlos Manso para que voltearan a ver a este municipio. Entonces yo, sin dudarlo, diría que mi personaje número uno es Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Y quizá no como propuesta de personaje, pero sí soy la tercera en decir que con mención honorífica a María Corina Machado. María Corina Machado, después de que en octubre se conoció que se le iba a entregar el Premio Nobel de la Paz, todo la incertidumbre que se mantuvo, si salía, no salía de Venezuela, finalmente salió, no pudo llegar a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, lo recibió su hija Ana Corina, ella llegó horas después, estuvo más bien en Oslo haciendo diferentes reuniones, tuvo diferentes reuniones, después se supo que ella salió de Oslo, que estaba bien, que se está atendiendo médicamente, pero sin dudarlo yo también le daría una mención honorífica a María Corina Machado. Bueno, vamos a hacer una pausa, repasamos entonces las propuestas, me toca dar las mías después del corte. Estamos por la mañana, hacemos una pausa, volvemos. Seguimos en esta mañana, gracias por estar con nosotros aquí en Por la Mañana, Ciro por la Mañana. Estamos repasando, estamos revisando los hechos informativos del 2025, qué es el 2025, qué fue el 2025, y ya le entramos a la propuesta también, tradición que hacemos en este programa año con año, en lo que tiene que ver con una propuesta para tratar de ubicar quién es el personaje del año. Entonces, bueno, si repasamos estas figuras ya propuestas, decíamos, Ciro propone a la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidente Donald Trump, a Omar García Harfuch y a Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, asesinado. Sale. La figura que elige también Ciro como una quinta carta es el acordeón. El acordeón, ese instrumento que se utilizó para que ganaran ciertos jueces, magistrados. El acordeón. El acordeón como personajes del año, sí, por supuesto. Y alguna vez ganó una vacuna, ¿por qué no va a ganar? Sí, pues lo que te decía, ¿por qué no el acordeón? ¿Por qué una figura como el acordeón? Bueno, el caso de Sofía Enríquez, ella simplemente... Un año ganó, en el 2023 ganó un huracán. El huracán Otis, Ciro. Sí, por supuesto. Sí, quieres, ahorita repasamos porque tenemos aquí una propuesta, mejor dicho, tenemos la lista de por quienes hemos votado al paso de los años para que veamos cómo se va, pues yo creo que incluso se va separando esta lista por el tema de Donald Trump, propuesta precisamente, única propuesta que hace Sofía Enríquez. El caso de Miriam Moreno, ella dice el acordeón. Como propuesta número uno, el acordeón. Pero también coincide, por ejemplo, con el tema de Donald Trump, con el tema de Carlos Manso y, bueno, hasta ahí, ¿no? La mención honorífica, pues esa me la puedo brincar, que es de Omar García Harfuch. El caso de Lourdes, tú nada más votaste por uno solo, ¿verdad? Sí, por el caso de Carlos Manso.
Entonces, bueno, pues así está Carlos Manso 1, Carlos Manso lleva 2 votos, ¿no? El caso de Donald Trump, 1, 2, 3 votos lleva el señor Trump. No, pues ahí va bien el señor Trump. No gana en Estados Unidos, pero a lo mejor gana en México, Ciro. De acuerdo. La presidenta... ¿Cómo que no gana en Estados Unidos? No, bueno, pues ya ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Ahorita en las encuestas, digamos que las encuestas no muy bien, ¿no? Y el acordeón con 3, ahora sí que con 3 votos. Creo que por ahí se está dibujando. Yo lo que plantearía, Ciro, es 3 propuestas de personaje, sin duda, yo coincido. Perdón, ¿quién le dio el tercer voto al acordeón? Solo Miriam. Ya está embarazando Solo la No, urna. el acordeón son 2, Ciro. Donald Ya Trump está son 3, rellenando. Carlos Manso son 2 y el acordeón son 2. Embarazando la urna. Ya están embarazando, pues es que es Ya el están acordeón, inventando Ciro. votantes, ya se contaminó. Es que es el acordeón. El Es que es el fenómeno de la... acordeón. Es el color, mira, Es tan Sofía, hábil el acordeón que ya se sumó solito un voto por la mañana. somos No, los no, guindas no. que estamos a un lado, se confunde, Manuel. 2 el acordeón, 2 Carlos Manso, 3 Donald Trump. Yo voy a votar también por Donald Trump. Me parece que es el personaje o un personaje que se metió a la vida política, coincido, como dice Sofía, de muchos países, ¿no? Pero específicamente se metió a la vida política de México, le planteó al gobierno mexicano cómo quería que fueran las cosas en algo que ni siquiera ha podido comenzar bien y dijo, ya no, vamos a tratar de que no abusen de nosotros, han estado abusando de nosotros y por eso el Tratado de Libre Comercio, pues en una de esas dibujaba él en algún momento hasta que podía terminarse. Después no, después ha ido modificando su discurso al paso de los meses en el sentido de que, bueno, pues vamos a ver qué le conviene a unos, a lo mejor hago un tratado con México, a lo mejor hago un tratado con Canadá y entonces si no les voy a poner aranceles, si no hacen esto en materia de seguridad, y si no me dan agua, y si no esto, y si no el otro. Me parece que es un personaje como Donald Trump, yo creo que sí lo pondría como personaje número 1, ¿no? Número 1 a Donald Trump como personaje del año por cómo jugó en las conferencias de prensa, las respuestas que en su momento creó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, del balazo en el pie, de la cabeza fría, la respuesta que le daba la presidenta, es la forma de comunicar del presidente Trump para tratar de torearlo, ¿no? Y cómo también la presidenta lo toreó. Ellos tienen una forma distinta de comunicar. Distinta de comunicar, efectivamente, y así se fue dando el tema de Donald Trump. Entonces me parece que hasta hace muy pocos días, Ciro, con el tema del agua, ¿no? O me dan el agua que le deben a los agricultores de Texas, o les pongo un impuesto del 5% de aranceles, ¿no? Entonces ahí yo estaría de la mano con un segundo personaje del año, y yo estaría proponiendo a Marcelo Ebrard, porque precisamente creo que hizo... Sí, por supuesto, Ciro, el único que se la pasó, yo te diría, fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, en los Estados Unidos, en las oficinas de comercio, en las oficinas del Departamento de Estado, fue precisamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tratando de negociar, tratando de hablar, de aprovechar la experiencia que tiene de cuando fue canciller en la primera ocasión que coincidió precisamente con Donald Trump como presidente antes de que llegara Joe Biden, y lo pondría precisamente como un personaje porque a mí me parece que Marcelo Ebrard es uno de los pilares efectivamente de esta administración, por eso estoy proponiendo como segundo personaje a Marcelo Ebrard. Y sin duda, por supuesto, por sus resultados que ha tenido, por los planteamientos que ha hecho, por su pulcritud como funcionario, por su conocimiento como profesional que nos ha demostrado, ya lo conocíamos, tú lo conoces bien, pues es sin duda, me parece, el otro pilar que tiene la administración de la presidenta Sheinbaum, que es Omar García Harfuch, ¿no? Para mí serían esos 3 personajes, Ciro, esos 3 los que yo propongo como personajes del año. Bueno. Está bien. ¿Y ahora qué? ¿Votamos? O... No, pues espérate. ¿Por qué no nos recuerdas quiénes furon los personajes sí, en los años te recientes? recuerdo. Déjame nada más aquí, ya hice mis anotaciones. Mira, por ejemplo, en el 2011, de la lista más anterior que tenemos, 2011, Javier Sicilia. Javier Sicilia fue el personaje del 2011. En el 2008, acuérdate que fue Alejandro Martí. Fue Alejandro Martí, pero ahí tenemos, sí, en el 2008 sin duda sí fue Alejandro Martí, en el 8. Pero en el 9 y en el 10 tenemos por ahí unas, ahora sí que tenemos lagunas mentales, Ciro, tenemos lagunas mentales en el 9 y en el 10, por eso me brinco al 11, que es Javier Sicilia. Luego,
En el 2012 fue Enrique Peña Nieto, el presidente Enrique Sí. Peña Nieto, ¿no? Luego, fíjate, otra figura, en el 2013 fue el Pacto por México, el tan odiado Claro. Pacto por México de López Obrador, ¿no? Y tan atacado, fue el Pacto por México en el 2013. En el 2014 no hubo otro, fueron los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 2014. En el 2015 fue Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ese personaje que irrumpió en la política mexicana, que se hizo El Bronco. gobernador de Nuevo León, ¿no? Es correcto. Y entonces, 2015, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. En el 2016, pues dijimos que fuera Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el personaje de ese 2016. En el 2017 elegimos como personaje del año a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, ¿no? La persecución, todo lo que tuvo que enfrentar, en fin, pues para que veas, Ciro, para que veas ¿Cómo para lo que cambian sigue, las cosas? para lo que sirve la memoria, ¿no? Luego en el 2018, bueno, naturalmente en el 2018 el personaje fue Andrés Manuel López Obrador, presidente entrante por todo lo que había hecho, la campaña, efectivamente. En el 2019 y por los hechos tristísimos, pues fue creo que la familia Levarón. En el 2019, noviembre del 19, la familia Levarón. En el 2020, ¿qué cosa? Hugo López-Gatell, otra de las Sí, elecciones fue que el hicimos, personaje. Ciro, fue el personaje del año, ni modo, pues sí. Sin duda fue el personaje. Sí, sin duda, por todas las cosas que hizo y dijo el doctor López-Gatell. Como bien recordabas, en el 2021 fue la vacuna contra el COVID. En el 2022 no hicimos trabajo, no hicimos programas, Ciro, porque nos cayó el fin de semana. Te dejo lo que... No, y porque nos cayó otra cosa antes, unos días antes. Bueno, vamos a pausa. Volvemos. Bueno, tú manda pausa. Y Pausa, volvemos. Seguimos en esta mañana, muchísimas gracias, aquí repasando las noticias del 2025, qué fue el 2025, qué es el 2025, y bueno, estábamos Espérame, repasando... pero ¿quién fue el personaje del año del 2023? Es que no tuvimos, Ciro, porque estábamos 2022. ocupados en el 22, estábamos ocupados en otras cosas, Ciro, estábamos ocupados atendiendo un pendientito, una emergencia. Un pendientito ahí hay un pendientito que nos pusieron el 15 de diciembre. El 15 bueno, en de el diciembre que nos 2023, aventaron ¿quién 9 fue? balas a la camioneta, Ciro. Entonces, pues por eso no tuvimos programa especial. No tuvimos programa especial. Eso, además, creo que nos seguimos haciendo programas habituales. No hicimos programa especial el 2022. Bueno, en el 2023 efectivamente fue el huracán Otis, ¿no? La Oye, fuerza de ese huracán. Varios de esos programas fueron muy especiales en el 2022. 23, sí, Pero claro. sí, Por ejemplo, cayó fin de semana. el 16 de diciembre del 2022. Pero bueno, ya dijimos que ya no íbamos a hablar, que eso ya No, es ya parte muere, de Ciro, ya nuestra muere. historia editorial. Bueno, Ese sí fue un programa especial. Pero bueno, Sí. 2023. el huracán Otis, Ciro. El huracán Otis, ese que destruyó Acapulco, ¿no? Y que, pues bueno, pues fue por toda su fuerza, por toda su furia, ¿no? Para ya no repasar la responsabilidad o no de las autoridades federales, pues fue el huracán Otis por todo lo que dejó. Y 2024, naturalmente, fue precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues estamos, creo que si hacemos el repaso una vez más, Ciro, de los personajes que tenemos, pues tenemos en este momento a un Carlos Manso que ha alcanzado tres votos. Dos, ¿no? Tres. No, porque, votaste, porque Miriam? votó, Ciro Ah. votó por Carlos Manso, votó también Miriam y votó Y yo, Lourdes. Lourdes. Entonces tiene 3 votos. Tiene 3 votos Donald Trump, ahí hay un empate. No es cierto, no es cierto. Y el acordeón tiene 2. Y Donald Trump tiene 4, Ciro. Entonces creo que pues estamos en esos 3, ¿no? O Carlos Manso, o Donald Trump, o... Bueno, Harfush tiene, tú votaste Yo voté por Harfush. también Ciro. Ujú. 1, Miriam, ¿tú le 2, diste 3, honorífica? 3. También tiene Omar Yo le García daría Harfuch. una mención honorífica No, solo no. para recordar que yo lo adelanté el año pasado. Pero Ay, Bueno, está bien. Sí, Súmale sí. la mención honorífica. No. Eso. Entonces, 1, 2. De Harfush, yo tengo registro 2. ¿Ustedes registran otro? que Ciro votó por Harfush Yo voté por Harfush. y Miriam Pero ¿sabes le qué? dio Voy a honorífica. retirar Pero mi yo no voto. voté, yo hice propuestas. Le Por hizo eso, propuesta. Sí, Bueno, pero estamos sacando cómo están Pero las ¿sabes qué? votaciones. Yo Ciro voy a propuso. retirar mi voto. Se puede, quién? ¿no? ¿De quién? Todavía, de Donald Trump.
¿Ah, lo vas a retirar? ¿Y a Lo dónde retiro. lo haces? No, ya, eso ya empezó la grilla todos los años. Es el color. Es el color. Les late más Carlos Manso. No, No, Ciro. a mí, bueno, yo si Sí. pudiera sumarle un Ahí voto a alguien más, se lo sumaría al acordeón. Venga, súmaselo. A ver, al acordeón. Pues súmaselo al estilo Miriam. Ahí le Súmaselo. doy, le quito. Ya. Y eso que no está Marco Silva, ¿eh? No, ¿Te no, no, acuerdas no, no. que siempre al final ¿Te acuerdas cambiaban de su Marco voto? Silva? Cambiaba su Quedar voto, sí. como ganador. Entonces, espérame, estoy aquí haciendo mi lista, Ciro. Nuevamente. Entonces, por Trump tenemos 4 votos. ¿Estamos de acuerdo No, todos? ya quitaste uno. ¿Por qué uno? Ya quitaste el Pero mío. por eso que votar quitaba por el de dos. ella. Pero puedes Bueno, votar tan por dos. sencillo, ¿por qué no votamos? Ah, pues ¿Por qué sí. no votar? Mejor otra vez. A ver, Ahora, Van a tener que crear una comisión ahí y van a pedir que vengan A ver, Naciones Lourdes, Unidas para un ver si solo voto. Teníamos 3 Lourdes, o 4 un votos. solo Un solo Mejor voto. votemos Yo, a un un solo solo voto. candidato. Carlos Manso. Yo por Carlos Manso. Un solo voto, Carlos Manso. Miriam, acordeón. el acordeón. Sofía, El acordeón. el acordeón. Ciro. Un solo voto, Ciro. ¿Me podría repetir la pregunta? Las opciones. Un solo voto, Ciro. Nos tienes que dar un solo personaje de los que hiciste, un solo voto. Una sola propuesta. Como en el dominó, por lo pronto pido 30 ¿Pasas? segundos para pensar, paso. Ok. Es que me interesaría conocer el tuyo. Yo me quedo con Trump. Tú te quedas, y entonces eso deja Eso deja con El acordeón. 2 Trumps o un Trump. un Trump, 2 acordeones, un Carlos Manso. Bueno, a ver, si voto Trump, Se nos empata. vamos Se a ir a una empata. tercera ronda y evidentemente Lourdes va a votar por el acordeón, que sería la que definiría la votación. Por lo mismo, propongo en el estilo Tribunal Electoral volver a hacer una votación. No. Con la Constitución en la mano. Con la porque con la- siempre nuestras decisiones son apegadas a la Constitución. Y con un candidato único. Venga. No, espérate. Y entonces, ¿contra quién, Ciro? Porque nos falta tu voto. Que todavía no ha Por decidido. eso, pero es que ya no estoy votando, estoy calculando. No, estás calculando Y votaciones. eso que ¿sí? yo propuse el acordeón. No, te no, puedo y eso que tú apostar lo propusiste, ninguno de ahora los dos va a votos ganar el del acordeón para andar ni se proponiendo les había cosas. pasado por la No, cabeza. a mí verdaderamente no se Pero me había ocurrido. No, ¿Podemos ¿quién hacerlo más por votó por el categorías? acordeón? Miriam. Tampoco, pero está bien, son como centros delanteros del Toluca, están ahí en el área. Están Y ahí, en cuanto se ven ponen la pelota, meten la gol. pelota, Eso bolas. está muy bien. Bolas. Levantar mi computadora. Sí. Sí, Que si ay, quieren, yo cállate. voto Nada por más Alexis. antes nada, me llama mucho la atención que no sí, ya vi, que no consideren a la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Es que es un Ni personaje, siquiera me parece con muy un valioso, voto, Ciro, pero muy bueno. importante Muy del valioso, año, sí. pero como bien dice Miriam, ahora sí que sin ofender de uso regular, la tenemos todo el tiempo, la tenemos enfrentando pero las ¿cuál de uso circunstancias. regular? ¿no? Y bien, Pero así además, no- esto- Hay otros. Nadie hubiera votado en el 2017 por Enrique Peña Nieto, como personaje regular. Por López Obrador solo votamos como personaje del año una Y vez. por Claudia ya ganó el Que año es pasado. Un gran personaje de este año, la presidenta Sheinbaum. Entonces, pues ya voten por lo que quieran. Yo Pero ya- si el que no, tiene que no, votar no, eres no, tú. El que falta de votar eres tú. Falta tu voto, Ciro. Por eso. Sí, pero es que entonces, si No, no voto se vale. acordeón, elimino a Trump. Y si voto por Trump, elimino a Trump. Y va Zapato. a ganar el acordeón, que es una propuesta mía, que no sé si es el personaje del año sobre Trump. Pues es que el impacto es diferente. Creo que por cualquiera de los dos podemos no vamos a poder volver a votar por el acordeón el próximo año, pero quizá Ese por no sus es criterio, pero mal no, criterio es pero ese, nunca lo hemos dicho. no, a Además, ver, ¿cómo espera. sabes que no vamos a volver a votar Por el acordeón como próximo tal, año? Porque no. hasta el 27 hay elección. ¿Pero Exactamente, eres periodista o haces vaticinios? No, ¿Cómo porque sabes? el impacto que tuvo el acordeón en la elección el acordeón como tal no va a ser personaje, pero sí los resultados, porque lo decía Miriam, cambió por completo el máximo tribunal. Vamos a ver las resoluciones de los jueces a partir del próximo año ya más en forma. Vamos a poder, quizá, espero no, hablemos de un poder judicial mucho más diferente el próximo año.
también el próximo año vamos a poder volver a votar por Donald Trump. Le falta un montón de cosas que hacer a Donald Trump, tiene mucho impacto en México, quizá en la vida de la gente de a pie. Les pregunto a ustedes que son más jóvenes, cuando estén haciendo por la mañana en el 2041 y estén haciendo este mismo ejercicio y saquen la lista en el 2024 Claudia Sheinbaum, en el 2025 el acordeón, ¿se van a acordar de qué fue el acordeón? Sí. Es de lo que cambió el sistema de justicia de este país. Bueno, pues pido una pausa, aunque sea de 3 minutos, Manuel, antes de la votación final, si te parece. Pero por supuesto que sí, Ciro, tienes esos 3, 4 minutitos precisamente para poder pensar muy bien Y tu me voto. repites la pregunta. Sí, te le repito la pregunta. Ahora regresamos, estamos por la mañana, volvemos. Estamos en esta mañana repasando la información del 2025. ¿Qué es el 2025? ¿Qué fue el 2025 desde la óptica de Por la Mañana? La mesa de Por la Mañana, de Ciro Por la Mañana, precisamente pues en este año 2025. Bueno, y estamos ya en la parte final. Ciro con la reticencia. Ciro no se deja sacar su voto. Es el que más propuestas de personaje del 2025 hizo y de repente Agarramos dos de se él echó para y atrás, aún así ¿no? no. Le dio por ahí un bajín Miriam, ¿no? Típico de Miriam, pues es de Iztapalapa. ¿Qué tiene que hacer con todo respeto? Y viene saludos de a Guinda. Iztapalapa, un bajín, ¿no? Venga la propuesta, que se la baja la propuesta. Y entonces nos metió en una crisis casi como dicen en Palacio Nacional, constitucional, como dicen en Palacio Nacional, ¿no? Pero bueno, ya tuviste tu tiempo, Ciro, ya nos puedes dar un voto, porque hay que recordar que Donald Trump tiene un voto. El acordeón, el famosísimo acordeón de la elección del Poder Judicial, tiene 2 votos y Carlos Manso tiene 1 voto. Necesitamos tu voto. Aquí sí, como dicen los partidos políticos, necesitamos tu voto, Ciro. Y además, yo cambié mi ponle voto el por tu culpa. Sí, Música de suspenso. Métele algo de emoción. En eso estamos. Pero ¿no? bueno, pues votaré por el acordeón. Eso sí. Votaré por el mexicanísimo acordeón, entendiendo que no hay este año nada que se le parezca en el mundo a Donald Trump. No. Y que la presencia informativa, noticiosa, el impacto de Donald Trump en México fue omniabarcador, omnipresente todo el año. Pero pues vamos con el pueblo, que gane el acordeón. Pues el acordeón, Con el Ciro. pueblo y él la propuso primero. A nosotras ni se nos había ocurrido. Pero es lo Tú que he no- aprendido de ti cada vez que te digo que Son chicas. ¿Cómo la Cada chimoltrufia? ¿Cómo No. la chimoltrufia? Pero yo lo he aprendido aprendido en las contigo. mañaneras. Pero además, a nosotras de verdad no se nos había... A mí no se me había ocurrido. Para mí no había nada que le ganara a Donald Trump y tus argumentos sobre el acordeón me convencieron a mí de ¿Y la los míos, importancia... Los tuyos también, Miriam. De la es importancia la primera que vez tiene... que te convenzo de algo con tanta velocidad. Sí, Sofía. muy rápido y Todo con lo mucha demás tiene que ser convicción. con En convicción. la redacción jamás te convencía esa velocidad, jamás. No, para que veas la importancia que tuvo el acordeón este año. Bueno. Pues entonces el acordeón, Ciro, es el personaje del año de Por la Mañana, el acordeón, ese famosísimo instrumento de vergüenza precisamente en el que participó gobierno federal, Y por toda la estatales, implicación que tiene, diputados. ¿no? Porque si fuera nada más la tranza y el abuso y la grosería, y la vulgaridad, la impunidad, pero pues toda la trascendencia que tuvo en una elección donde votó el 12% del padrón. 12%, Ciro. El 9% nada más, porque un 3% anuló su voto. Y de ese 9%, vete tú a saber cuántos lo hicieron por el acordeón. Es la consumación de la grosería, De la tranza. trampa, de un proceso electoral que surgió mal, que se llevó mal, que no interesó a los mexicanos y cuyos ganadores, en gran medida, en un altísimo porcentaje, ganaron porque estuvieron en los acordeones. Entonces el personaje del año es el acordeón, a pesar de que cuando tú me lo propusiste como tema para un programa, yo te dije, eso no es nota. Dijiste, eso no es nota, eso no, tienen que Pero lo revisarlo muy bien. reconozco. No, pues está bien, reconozco. Ciro. Corte A, unos meses después, 6 meses después, entonces es el acordeón el personaje 2025. ¿Qué te parece, Miriam? Pues
Qué bueno que reculó Ciro, porque yo recuerdo esos momentos tan difíciles de que no querían ese video, cuando consumaba, y además llegan a la puerta de Vania, le tocan y le dicen, un acordeón, fírmele aquí para que vote el próximo... Para que se oriente su voto. Para que oriente su voto, ¿no? Y de ahí se destapa, pues qué mayor evidencia que esa, ¿no? Y después de ahí empezamos a buscar, ¿te acuerdas? A unos metros de la Suprema Corte. No, ya eso luego, de que nadie luego, se ya dio cuenta. Una vez convencido, me convencí, pues. Suprema Corte Participé. fuera de Palacio de Gobierno, donde en el ¿Cómo camión lo repartían bodegas, diputados, recursos públicos, ¿no? Estos de Chaleco Guinda, ¿cómo se llaman? De la Nación. Los siervos de la Nación. Y nadie vio nada. Los acordeones cayeron del cielo, se dieron en los árboles, brotaron de la tierra para la ¿Quién dijo que era autoridad parte electoral. de la cultura creatividad popular nacional? Sí, pues creo que no fue, creo que fue Luisa María Alcalde, ¿no? Creo que fue la presidenta de Morena, ¿no? Creo que fue la presidenta de Morena, sí. Imagínate. Entonces, el año del acordeón. El año del El acordeón, año sin del duda. acordeón. ¿Qué te parece, Sofía? me parece bien, lo digo en serio, no hemos medido el impacto que va a tener el haber modificado toda la Corte, porque esta Corte empezó en septiembre, octubre, noviembre, a principios de diciembre terminó. Solo hemos visto 3 meses de estos ministros y ya hemos visto cosas muy cuestionables, algunas frenadas, por ejemplo, esta propuesta de la ministra Lenia Batres de reabrir casos ya sentenciados, ya con sentencia, y hemos visto distintas cosas que, si bien la presidenta ha ido frenando, pues les falta un montón de años a estos ministros, sin hablar de los casos particulares que vayan a tomar los jueces. Hemos dicho, ahora con los juzgados pueden hacer prácticamente lo que quieran, cualquier juez les va a conceder cualquier orden, va a resolver como ellos quieran, ya sea por convicción o por desconocimiento de la ley. Entonces, el impacto que tiene el acordeón en la vida pública y de todos los mexicanos de a pie, casos que ni nos vamos a enterar, cosas muy chiquitas, temas de despojo, que vimos muchos temas de despojo este año, temas fiscales, va para muy largo el impacto que va a tener el acordeón en la vida, el amparo. Entonces, que también se modificó. 2025 el año del acordeón. Y Lourdes, ¿cómo ves al personaje del año? Pues apoyo, no fue mi personaje del año, pero hay democracia. Entonces se llevó los mayores votos. A mí no se me había ocurrido, como dice Ciro, sí lo mencioné, la elección judicial en las noticias más importantes del año, pero bueno, como personaje no. Coincido en lo que dicen todos, principalmente lo que dice Sofía, que verdaderamente las consecuencias de estos acordeones, miles y miles de acordeones que se utilizaron en esta elección judicial, pues vamos a comenzar a verlos en los siguientes meses, en este 2026. Digamos que aquí ya no va a ser el personaje, sino las consecuencias del personaje 2025 de Por la Mañana. Sí, exactamente, Ciro. La pregunta que hacías, Luisa María Alcalde dijo en su momento, los acordeones fue por la creatividad de la gente. Bueno. Está bien. Pues personaje del año. Oye, a ver si le damos una repasada al tema de los medios, de los periodistas y también los antipersonajes, ¿no? Porque como pocas veces este es un año de antipersonajes, ¿eh? ¿Qué tal Noroña? No, ¿qué tal Fernández el señor Noroña? Andrés López Beltrán. Sí. ¿Qué tal el señor Andrés López Obrador? Una gran cantidad de antipersonajes el año en el que desaparecieron. El PRI y el PAN, no sé si todavía existan, aunque el PAN se reinventó, no sé qué dijo. Un año lleno de personajes, de un lado, de buenos personajes y de personajes que preferirían que ya terminara este 2025. No, pues yo creo que así, Ciro, yo creo que así, de esa manera precisamente podemos repasar un personaje que de verdad, en algún momento en la parte ya muy al final del año, creo que decidió y entendió que había sido pues, simplemente impropio, simplemente grosero, ¿no? Imprudente por lo menos, Gerardo Fernández Noroña, cuando se refiere precisamente a Grecia Quirós, a la esposa, la viuda de Carlos Manso, cuando habla de ella, cuando se refiere de que es una mujer ambiciosa, de que se le adelantan los tiempos y que va a buscar la gubernatura del Estado. ¿Mande? De la derecha ultrafascista. De la derecha ultrapartidista. Eso cayó muy mal en Palacio Nacional. El regaño fue fuerte desde Palacio
Nacional precisamente, y creo que es la única vez después de todas las ocasiones en las que este señor hace sus conversaciones por video, que verdaderamente había ya un antecedente, porque creo que esa declaración la hace ya con una sala de prensa vacía porque ya no tenía ningún interés, y creo que no tiene ningún interés lo que dice el señor Fernández Noroña. Miriam. No, sí, sin duda alguna. Oye, perdón, nada más, mención honorífica al antipersonaje del año, el señor del collarín de Noroña. Sí. El de verde. Su colaborador, el del Pasó suéter al verde. Lito, lo empujó al Lito. Oh, brutal agresión, una agresión tremenda, hay que ir a organismos internacionales. Y aparece a los 5 minutos el señor con un collarín. Ese fácil puede ser, bueno, mención honorífica como el antipersonaje 2025, el señor del collarín. El señor del collarín, efectivamente, que además, increíble, recuerdo muy bien que cuando termina el periodo ordinario de sesiones, ese periodo, o ese año legislativo, mejor dicho, y termina Fernández Noroña como presidente del Senado, no sé cómo la presidenta Sheinbaum sostuvo ese compromiso político, al día siguiente, Ciro, a ese señor, al que mencionas de suéter verde, ya no lo dejaban entrar al Senado. Ya no lo dejaban entrar, y nuestra compañera, ¿cómo se llama? Nuestra compañera de Excelsior, precisamente. Leti Robles. Leti Robles de la Rosa, saludos Leti, precisamente publica la fotografía cuando está buscando a ver quién le autorice la entrada al Senado, ya no le permitían, pero pues Se hubiera puesto el collarín. Sí. Se hubiera puesto el collarín para que lo reconocieran. Para que lo reconocieran, Ciro, ¿no? Ese es el tamaño de la farsa de estos personajes, ¿eh? Sí, sí, De estos correcto. del mundo noroñista. Pero bueno, ¿tienes algún antipersonaje, Sofía? No, yo nada más sumaría a esta larga lista de antipersonajes de Morena, específicamente al señor Sergio Gutiérrez Luna, al presidente de la Cámara de Otro. Diputados, y a su esposa, a la diputada Dato Protegido, que fue otro de los temas del 2025, que además va muy enfocado en el tema de la libertad de expresión, cómo obligaron a una ciudadana a que se disculpara durante 30 días en sus redes sociales, y a la par empezamos a conocer todos esos lujos. Yo tengo un Excel en mi computadora haciendo toda la lista de los datos que publicaba Jorge Gutiérrez, el periodista de la revista MX de allá de Guadalajara, que le hacía toda la revisión de lo que ellos mismos presumían en sus redes sociales. Entonces, cómo se pintaron de cuerpo entero este 2025. No. Y la cantidad de personajes, Manuel, Sí. Hernán Bermúdez, el año de Adán Augusto López. Otro. Tendríamos muchos más. Tenemos, sí, efectivamente, estos antipersonajes y Rocha tristemente, Cantú. ¿quién? Rocha Cantú. Bueno, ¿qué te parece el en la gobernador U. de Sinaloa, Ciro? ¿Qué te parece el gobernador de Sinaloa, no? Bueno, la Y gobernadora el Laida señor Sansores. Laida Luis Sansores. La de Campeche, Ciro. Censurado. La gobernadora de Campeche, ¿no? La gobernadora de Campeche, qué cosas. Pero pues sí. Por no hablar de Cuauhtémoc Blanco. Claro. Pérez, Cuauhtémoc no está Blanco, ¿no? solo Cuauhtémoc. Y que, y que tristemente, porque creo que ese es el tema de repente de algunas preocupaciones que tiene la presidenta en Palacio Nacional, a las que ya tiene en general, todos son de Morena, ¿eh? Todos son de Morena, Ciro. Todos son de Morena. En Morena cabe toda esa pues variedad tan interesante de personajes, ¿no? Ya lo has dicho tú más de alguna vez, Morena no se investiga a sí mismo, pueden hacer la tropelía que quieran, no va a pasar nada mientras sean amigos del régimen. ¿Qué tal el año de Alejandro Gertz, el año de Ernestina Por Godoy? ejemplo, le ¿no? podríamos seguir largo. Sí, pero bueno, estamos llegando al final, Ciro, al final de este repaso informativo, así que, pues bueno, ahí está el personaje del año para esta mesa, el acordeón, aunque usted no lo crea, no se le esperaba, ni yo me le esperaba, Ciro. Ni nosotros nos lo esperábamos. Todo por culpa de Ciro. Pero bueno, oye, Ciro, pues muchas gracias por todo, muchas gracias, Lourdes, gracias. Hombre, al Gracias. contrario, Gracias. felicidades a todos, gracias por todo y pues que vengan buenos tiempos. Sí. Para todos, incluidos nosotros. Es correcto, pasar buenas fiestas y pues aquí le seguimos, si no hay mayor cambio de instrucciones, aquí le seguimos con mucho gusto en Grupo Fórmula, Ciro. Gracias a todos. Bueno, gracias Ciro, gracias Lourdes, Gracias, Manuel. gracias Miriam, Felicidades. felicidades, gracias Sofía, Gracias, Manuel. felicidades Buen a todos, 2026 gracias, para pásenla todos. muy bien, buen 2016. No, 26. Ah, qué gran 2026, de repente me confundí.